El calicanto de la resiliencia. Aquí, donde la tierra se eleva y el océano abraza a Centroamérica, se encuentra el volcán de Conchagua. Pero a su sombra, late una historia de fe y supervivencia. Esta no es solo una postal de El Salvador, es un libro de historia tallado en piedra. Esta es la iglesia colonial de Santiago Apóstol. Terminada de construir en 1693, es, de todos los templos coloniales que quedaron en pie, el más antiguo de la nación. Sus muros, levantados con una mezcla ancestral de calicanto arena, cal, piedra y, se dice, claras de huevo, son de casi 1 metro de grosor. Son un escudo que ha resistido siglos de tiempo y sismos. Pero el verdadero significado de este templo no está solo en su antigüedad. La iglesia de Conchagua es la tesis central de un pueblo. Fue el eje inmutable que dio forma a una comunidad forzada al exilio. En este documental, rastreamos la diáspora de los ancestrales lencas, el asedio de los piratas y la incansable búsqueda de un hogar. Descubriremos que esta humilde iglesia, levantada por Wenceslao Ramírez y Antonio García, no fue el final de una historia, sino el punto de partida para la identidad de Conchagua. Ella se alza como el monumento más antiguo que ha quedado de pie, un faro de fe mientras otros templos colapsaban. Incluso su campana histórica, traída desde Nueva York, sirvió para convocar al pueblo, no solo a la misa, sino a la vida cívica. La iglesia no es solo un monumento, es el legado vivo de un pueblo que se negó a desaparecer. La historia de Conchagua no se detiene en el pasado, se celebra en el presente. Queremos que esta aventura educativa y cultural siga creciendo con cada persona interesada en el patrimonio de El Salvador. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, para que juntos sigamos creciendo y aprendiendo. Y a ti, que nos sigues, dinos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjanos un comentario. Para comprender la necesidad de construir un templo tan monumental, debemos retroceder a la fundación de Conchagua en 1543 y a las raíces de sus primeros pobladores. Entre 1570 y 1582, el legendario corsario inglés Francis Drake dirigió violentas expediciones de piratería. En 1582, la invasión y saqueo de las islas forzaron una decisión de vida o muerte. El éxodo masivo de los habitantes hacia tierra firme. Los comixaguas se convirtieron en refugiados. Ahora te pregunto, ¿sabes quiénes eran los comixaguas o conchaguas? Te comentó, ellos eran el grupo ancestral que fundó el pueblo de Conchagua, y su origen se remonta a la civilización lenca. Los comixaguas eran una parcialidad o grupo específico dentro de la gran etnia lenca, que dominaba gran parte del oriente de El Salvador y el sur de Honduras antes de la llegada de los españoles. Pertenecían al pueblo lenca. Los lencas son un grupo indígena mesoamericano cuya lengua, el lenca, hoy se considera extinta en El Salvador, aunque su cultura sobrevive. Según el texto histórico que proporcionaste, la etimología de su nombre, Comixagua o Conchagua, que derivó en Conchagua, significa valle estrecho o valle delgado. A diferencia de otros grupos lencas que habitaban tierra firme, los comixaguas tenían un origen insular. Su asentamiento primitivo se encontraba en las islas del Golfo de Fonseca, específicamente en la que hoy se conoce como Conchagüita. El grupo de los comixaguas es fundamental para la historia de la ciudad de Conchagua y el departamento de la Unión, ya que fueron los protagonistas de un gran éxodo que moldeó la geografía y el urbanismo de la zona. Fueron víctimas de piratería. 1582. Fueron forzados a abandonar sus hogares en las islas de Conchagüita y Meanguera tras la violenta invasión del corsario inglés Francis Drake. Su diáspora los llevó a establecer el primer asentamiento formal en la bahía, conocido como los Embarcaderos de los Conchaguas, que es el sitio de la actual ciudad de la Unión. Finalmente, fueron los comixaguas, conchaguas, quienes se asentaron en el lugar actual de Conchagua,
e impulsaron la construcción de la Iglesia Colonial de Santiago Apóstol, iniciada en 1684, buscando establecer una capital espiritual y urbana para su pueblo en constante movimiento. El año 1684 marcó un punto de inflexión, una declaración de permanencia. Tras décadas de diáspora, el pueblo de Conchagua, aún disperso y buscando su forma definitiva, se unió en un objetivo monumental: la construcción de un templo que sirviera como ancla espiritual y urbana. Fue una tarea de 9 años, liderada por el esfuerzo del pueblo y los constructores Wenceslao Ramírez y Antonio García, concluyendo en 1693. La arquitectura misma de la Iglesia de Santiago Apóstol cuenta una historia de tenacidad y mestizaje. Su proceso constructivo, iniciado en 1684, fusionó la técnica prehispánica con la española. El material estrella, el calicanto, una mezcla rústica pero casi indestructible de arena, cal, piedra y, curiosamente, ligada con claras de huevo, que actuaban como una especie de adhesivo natural que hacía el mortero más compacto y resistente al agua. El calicanto es una técnica de construcción antigua que se hizo muy popular durante la época colonial en América, incluyendo El Salvador, debido a su gran resistencia y durabilidad. Es el material clave que ha permitido que estructuras como la Iglesia de Santiago Apóstol de Conchagua permanezcan en pie después de siglos y numerosos sismos. La principal razón por la que la Iglesia de Santiago Apóstol sobrevivió a numerosos terremotos, a diferencia de otras construcciones coloniales de la época, es la solidez de sus muros de calicanto. Los muros construidos con esta técnica son extremadamente gruesos, en el caso de Conchagua, casi 1 metro, lo que les otorga una enorme masa e inercia, haciéndolos muy difíciles de derribar. Al curarse, el mortero de calicanto se convierte en una estructura rígida y compacta, casi como una roca artificial, que resiste el paso del tiempo y las inclemencias del clima. En esencia, el calicanto es la firma arquitectónica de la resiliencia colonial en zonas sísmicas. Sus paredes, de casi 1 metro de grosor, son la razón por la que este templo es el único vestigio en pie de una época donde otros colapsaron ante los sismos. Es, innegablemente, el templo más antiguo de El Salvador que ha sobrevivido al tiempo en tierra firme. Los Conchaguas se ubicaron en las cercanías del puerto de Amapala, un asentamiento de la tribu Los Amapalas. Pero la convivencia fue efímera. Las tensiones surgieron, y los Amapalas prohibieron a los recién llegados usar su embarcadero. Forzados a la independencia, los Conchaguas establecieron su propio puerto. Los embarcaderos de los Conchaguas, en el sitio exacto de la actual ciudad de La Unión. Este puerto floreció, pero según las crónicas, pronto fue eclipsado por el nuevo municipio, San Carlos de La Unión. La razón de su último traslado fue simple pero fundamental: la escasez de agua potable. Ante esta situación, en 1712, las autoridades lograron obtener permiso para reubicarse definitivamente en la Hacienda Sirama, el lugar que hoy ocupa el municipio de Conchagua. Sin embargo, el templo ya se estaba construyendo desde 1684. La construcción del templo, que duró 9 años y terminó en 1693, fue el intento deliberado de anclar, organizar y centralizar a una comunidad que había pasado más de un siglo en constante movimiento y diáspora. La Iglesia de Santiago de Conchagua fue, de hecho, anterior al asentamiento estable del pueblo. Como observó el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en 1770, el pueblo seguía disperso, sin figura de pueblo. La mera existencia de esta joya colonial supuso un alto grado de organización y control de la población lenca. Sin embargo, su impacto urbano no fue inmediato. En 1770, casi 80 años después de su finalización, el arzobispo don Pedro Cortés y Larraz visitó el territorio. Su crónica es reveladora. A pesar de la magnificencia del templo, el pueblo seguía muy desparramado, viviendo en chacal, rancho y a una media legua, otro, y así estaban tan separados, que ni figura de pueblo tenía. Cortés y Larraz propuso una solución. El templo debía ser el polo de atracción,
el lugar que propiciara que la población se asentara a su alrededor. Es decir, que la iglesia no fue el resultado de un pueblo agrupado, sino la herramienta forzada para crearlo. En el interior, el altar mayor resguarda dos focos de profunda fe: la imagen de la Virgen del Tránsito y una réplica del venerado Cristo Negro de Esquípulas, piezas de devoción que han presenciado la historia de este pueblo. Pero la historia cívica también resuena aquí. La iglesia conserva piezas únicas, como la antigua campana de acero traída de Nueva York, usada no solo para llamar a misa, sino para dar a conocer al pueblo alguna festividad, hecho luctuoso o peligro. Fue un instrumento de coordinación social más allá del culto, uniendo lo cívico y lo religioso. Hoy, la iglesia de Conchagua, declarada villa en 1971 y ciudad en 2001, une su historia colonial con el presente, albergando homenajes como el busto del beato Monseñor Romero. De todas las figuras que se veneran en esta iglesia, una domina el espíritu del pueblo: Santiago Apóstol, la figura que da nombre al templo, Santiago de las Conchas, hoy Conchagua. Santiago, conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los 12 discípulos de Jesús y es, históricamente, el patrón de España. Para los colonizadores, representaba al Santiago Matamoros, el jinete guerrero que simbolizaba el triunfo militar y religioso. Su figura era un mensaje poderoso, una imposición de la fe católica sobre la antigua espiritualidad lenca. Por ello su día, el 25 de julio, no era una fiesta más. Era una fecha clave que marcaba el clímax del calendario social. Las celebraciones en honor a Santiago Apóstol consolidaron la nueva sociedad y el nuevo orden, atando la identidad de Conchagua al calendario cristiano con una fuerza que aún se siente hoy. Sin embargo, la fe de Conchagua es tan rica que celebra dos grandes fiestas patronales. Además del patrono titular en julio, el mes de enero rinde homenaje a San Sebastián Mártir, el copatrono, marcando un momento de recogimiento y preparación para el año. Más recientemente, la conexión profunda con sus raíces se manifiesta en el Festival de la Tierra, celebrado el último domingo de agosto. Aquí, la pastoral indígena y los agricultores del municipio se unen en una muestra de sincretismo donde las tradiciones coloniales se encuentran con la devoción a la Madre Tierra, tan vital para la herencia lenca. Las celebraciones son el momento perfecto para el rescate de las costumbres. La comunidad revive danzas ancestrales que son auténticos puentes entre el pasado y el presente. El baile de la vaquita, una danza folclórica llena de alegría. La de los moros o los historiantes, una representación colonial de la lucha entre el cristianismo y el islam, pero adaptada por los indígenas para reflejar sus propias luchas de resistencia cultural. Las sanjuaneadas, tradiciones festivas integradas al ciclo de celebraciones. Y el sabor de Conchagua es tan inolvidable como su historia. La gastronomía es una muestra de la herencia culinaria. El delicioso atol con poliada y miel de yuca, los nuegados con miel, y el exótico chilate con frijoles, alhuaxte y chile picante. En estas fiestas, Conchagua se muestra tal cual es: un pueblo que celebra su fe impuesta, abraza su sincretismo indígena y honra una historia que se niega a ser olvidada. Llegamos al final de un viaje que comenzó en una isla, bajo la amenaza del corsario. La historia de Conchagua no es solo una crónica de fechas y nombres, es una lección de resiliencia humana. Este pueblo, nacido de la diáspora lenca y anclado por una iglesia de calicanto de casi 1 metro de grosor, encontró en la fe y la piedra la fortaleza para perdurar. La iglesia de Santiago Apóstol, consagrada a un patrón guerrero español, no logró borrar la cosmovisión ancestral. En cambio, generó un sincretismo cultural profundo. La devoción al santo se mezcla con las sanjuaneadas y el Festival de la Tierra, donde se honra el ciclo del maíz y la fertilidad del volcán, un legado que las crónicas coloniales nunca pudieron registrar del todo. Conchagua es, entonces,
un símbolo viviente. Nos enseña que la identidad no es estática, sino una trenza indestructible de pasado y presente. La tenacidad lenca, la impronta colonial y el espíritu indomable del Golfo. El arzobispo Cortés y Larraz vio en 1770 un templo sin pueblo. Hoy, vemos un pueblo vibrante que se aferra a su templo más antiguo. No es solo historia, es un manifiesto de que, a pesar de los exilios y los sismos, un pueblo nunca está perdido mientras conserve sus tradiciones y sepa quién fue. La herencia de Conchagua está viva y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio pasado. ¿Qué tradición o historia ancestral crees que debería ser rescatada y preservada en tu propia comunidad para honrar a quienes vinieron antes? Dejamos este espacio abierto para que puedas responder y comentar. Gracias por acompañarnos en esta aventura histórica y cultural.